voy a presentar en unos breves minutos una panorama histórica de los derechos humanos, un concepto que es fundamental en el mundo actual, en el mundo moderno, y que quizá exige un cierto conocimiento histórico para entender un poquito más qué son estos los derechos humanos. Y lo voy a hacer no del modo clásico, que sería ir del pasado al presente, sino ir del presente al pasado, para ver la posible conexión que existen de esos derechos a lo largo del tiempo. El punto fundamental, todas las constituciones actuales, occidentales, reconocen los derechos humanos. Eso proviene fundamentalmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Y a su vez, esa referencia a la dignidad y a los derechos humanos proviene del Pacto de San Francisco de 26 de junio de 1945. ¿Por qué se aportó esa expresión en el ámbito, digamos, del derecho? Porque ya existía en otros ámbitos de la cultura, de la filosofía, etc. Precisamente por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de muertes, de fallecidos, es un balance tremendamente negativo. Y la comunidad internacional pensó que algo había hecho mal. Lógicamente que había que condenar al comunismo, lógicamente había que condenar el nazismo, que había provocado esa guerra, pero se preguntaban qué se puede hacer para que eso no se repita. Y entonces se acuñó esa expresión que tenía relación con los derechos fundamentales que se reivindicaron y se reconocieron en las constituciones desde la Revolución Francesa y Americana, pero tratando de superar algunos límites. ¿Cuál era el límite que tenían esos derechos fundamentales después de las constituciones, después de la Revolución Liberal y esas constituciones como consecuencia de la Revolución Americana y Francesa? Pues que se reconocían unos derechos fundamentales, ciertamente, pero esos derechos fundamentales dependían de la soberanía, es decir, del poder de los estados. Por tanto, se le podía reconocer un derecho fundamental en un país, pero si resulta que estaba en otro país, ese derecho fundamental no se le reconocía. Lógicamente, esto para la comunidad internacional dijo, esto no puede ser, porque lo que nos ha abocado a esa guerra es que en un país como Alemania pues ha habido una serie de derechos fundamentales que no se han respetado y eso ha llevado consigo esa guerra mundial. Entonces, ahí aparece por primera vez en el ámbito jurídico el concepto, la categoría de derecho humano y también de dignidad. Pero como acabo de decir, esa expresión hunde sus raíces en las revoluciones liberales en el contexto francés y americano. De hecho, a partir del siglo XIX, la mayoría de los países occidentales reconocen en sus constituciones los derechos fundamentales. Y eso viene precisamente, quizá, o sin quizá, tanto en Estados Unidos como en Francia, viene precisamente de ese intento, de esa voluntad, en ese contexto distinto, de poner límite al poder político, porque veníamos de un sistema político absolutista, las monarquías absolutistas, que queda muy bien reflejado en esa idea de Luis XIV de que yo soy el Estado. Por tanto, hay una identificación entre el monarca y el poder político, y por tanto, los derechos de las personas, de los individuos, brillan por su ausencia. Hay un artículo que es bastante ilustrativo en ese sentido, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, francesa, 1789, que dice que una sociedad en la que no hay separación de poderes y no hay reconocimiento de los derechos fundamentales no puede tener una auténtica constitución. De ahí que a partir del siglo, finales del XVIII y primeros del XIX, se entiende que una constitución moderna tiene que tener tres pilares fundamentales, que son el reconocimiento de la soberanía nacional, es decir, el poder recae sobre la nación, no sobre el monarca, la separación de poderes y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Se podría añadir un cuarto, muy importante, que es el sometimiento del poder político al derecho, a la rule of law, como dicen en el mundo anglosajón.
Bien, pero uno podría preguntarse, bueno, pero esto entonces nace ahí, esos derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal en 1948, ¿provienen de alguna manera de esos derechos fundamentales? Sí, de alguna manera, pero no solo de ahí. Existe otro capítulo importantísimo en la evolución de esos reconocimientos de esos derechos, que es el contexto de la colonización española en América. Ahí lo que sucede es que la intención es ciertamente encomiable, la idea de civilizar a una sociedad, de evangelizar. Sin embargo, hubo en ese contexto una serie de abusos. En el contexto muchas veces de esas unidades de explotación que eran las encomiendas, en que las personas que dirigían, regían, españoles, esas encomiendas, en ocasiones explotaban, no respetaban una serie de, podríamos decir, de un modo anacrónico, porque no se utiliza esa expresión en ese momento, de derechos de esas personas, de esos nativos o de esos indios. En 1511, en diciembre de 1511, Fray Montesinos pronunció una homilía reivindicando o denunciando los abusos que se estaban cometiendo, preguntando con qué derecho vosotros aquí habéis venido a colonizar empleando esos modos, esas formas. ¿Por qué no dais alimento suficiente a esas personas que trabajan aquí? ¿Por qué no cuidáis cuando están enfermos? ¿Por qué no las dejáis en paz y vivir tranquilamente como estaban viviendo antes? ¿Bajo qué título, bajo qué autoridad o qué derecho vosotros estáis haciendo esto? Bien, eso es lo que llevó a Isabel la Católica, que le preocupaba profundamente que esa evangelización se hiciera de un modo conforme con el ser humano, con la condición humana y con los principios cristianos. De alguna manera animó a los profesores de Salamanca que trabajaran esas cuestiones. Entonces ahí hubo una elaboración muy importante de Francisco de Vitoria, de Domingo de Soto, de Francisco Suárez y de otros autores que, empleando o trayendo a colación una distinción que ya hacía Tomás de Aquino en el siglo XIII, la distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural, o la distinción entre la naturaleza y la gracia, Francisco de Vitoria dijo, vamos a ver, lo que confiere dignidad a una persona, lo que le confiere, por tanto, esos derechos naturales, no es el hecho de que esté bautizado, no es el hecho de que se haya convertido, sino el hecho de que comparte la misma naturaleza humana. Y esa naturaleza humana se puede apreciar perfectamente en tres rasgos, y es la capacidad de razonar, la capacidad de comunicarse y la sociabilidad. Es verdad que esas personas, esos nativos, están por civilizar, que necesitan educación, pero tienen esa capacidad. En consecuencia, tienen que ser tratados ya con respeto porque tienen ya esa dignidad natural y, por tanto, son merecedores de esos derechos naturales. Claro, esto fue una contribución fundamental. Podríamos ir antes, podríamos hablar de algunas expresiones de derechos anteriores, pero creo que esos tres momentos históricos nos permiten ver la conexión que existe entre esos derechos humanos reconocidos en todas las constituciones nacionales que hunden sus raíces en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cómo esto a su vez tiene una conexión clarísima con los derechos fundamentales reconocidos en el marco de la Revolución Francesa y Americana, y cómo a su vez esos derechos naturales que defendía Locke, por ejemplo, y que tiene una gran influencia no solo en la Constitución francesa, sino también en la americana, cómo ese concepto de derechos naturales provienen precisamente de principios de la Edad Moderna, en el siglo XVI, en el contexto de la colonización española en América. Muchas gracias.